Cederemos el uso de la palabra a la maestra Rocío Alonso, quien nos dará la presentación de los resultados del foro número 1, la delincuencia policial, su peso como generador de violencia e incidencia delictiva. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nuestra mesa de delincuencia policial, pues me permití generar unas conclusiones globales, generales, y posteriormente daré los puntos que resaltaron más de las ponencias de Isabel Miranda, de Martín Barrón y de Javier. Bueno, la corrupción policial refleja la complejidad del sistema en el que vivimos en México. Esta corrupción vemos que amenaza al país en lo que es el desarrollo sostenible, da pie a la violación de derechos humanos, distorsiona los mercados, inhibe la inversión, trastoca la cohesión social y sobre todo mina la credibilidad en las instituciones del país. Vemos que lamentablemente el policía comete el delito utilizando el cargo, los medios, los instrumentos, las armas, los documentos e información que está al alcance de ellos. No, la corrupción policial no únicamente se limita a eso, sino también a todos aquellos actos de omisión, como el deber de socorro, la ocultación o la obstrucción de pruebas. Lamentablemente cabe resaltar que verdaderos delincuentes y criminales se hacen agentes policiales con fines y valores absolutamente opuestos a los que rigen y regulan el quehacer de las policías en la sociedad. Lamentablemente, las policías y algunas de ellas se encuentran infiltradas por organizaciones criminales, o también muchos de ellos participan en actividades de narcotráfico, secuestro, mafias dedicadas al tráfico de personas y a la trata. Como conclusión general podemos decir que no existe una política de Estado para acabar con la delincuencia policial. Se ha limitado el tema de control de confianza, que realmente se queda muy rebasado ante la realidad que vivimos hoy en México. En este país se piensa que la corrupción policial se centra en lo que son las ganancias privadas, como es el tema, por ejemplo, de la extorsión, cuando realmente esta es solamente una pequeña parte de lo que es la corrupción, porque la más grave es la asociación de grupos criminales de alto perfil. Esto no es un tema nada más de malos policías, sino que estamos hablando de estructuras organizacionales corruptas, solapadas por el poder político, lo que da lugar a redes institucionales completamente ilegales e impunes. La corrupción no solo es una desviación individual fruto de una elección consciente, sino el resultado de una estructuración funcional, lamentablemente, desde las instituciones, y que tiene mucho que ver con las condiciones sociopolíticas en las que esta misma se desarrolla. Se habló de una manera general sobre cuáles podrían ser los mecanismos para prevenir la corrupción policial, pues muchos de ellos mecanismos internos, como son la correcta formación técnica y deontológica de la policía, trabajar más en el régimen disciplinario, asuntos internos. La señora Wallace hablaba sobre la importancia de la visita domiciliaria en el tema del control de confianza, porque esto nos va a dar un indicador más preciso sobre la manera de vivir del policía. Se discutió sobre el tema de la denuncia ciudadana, cómo se ha inhibido esta, porque si bien es cierto que existe una cultura de denuncia, no hay una cultura realmente de respuesta óptima de parte de las autoridades. Asimismo, dentro de otros mecanismos externos, se habló de las reformas del Código Penal, y todo lo que se debe hacer en este nuevo sistema de justicia penal, y también se analizó el rezago por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a la formación de los policías municipales, que son ahora los que tendrán un papel preponderante en este tema, porque como se ha visto en este país, cuando se cometen violaciones al debido proceso, las consecuencias que se generan han sido gravísimas. Lo hemos visto en casos que inclusive han sido internacionales. Yo quisiera aquí terminar con lo fundamental de los tres expositores que participaron en la mesa. La señora Wallace, la activista social dedicada al tema del secuestro, habló de la importancia de recobrar la confianza ciudadana.
que el verdadero control de confianza no únicamente radica en las pruebas poligráficas, en las pruebas de inteligencia, sino también en el tema de cómo vive el policía, si vive de acuerdo a su salario, cómo es visto dentro de su comunidad. También habló el tema de capacitación de los policías, que realmente se queda muy por debajo de las necesidades de la población, y que al final de cuentas lo más importante y lo que busca el elemento en la corporación es un arraigo institucional, el cual lamentablemente no es posible porque se carecen de las herramientas que le generen al policía un sentido de pertenencia, como lo es por ejemplo en el ejército, donde tienen garantizadas sus prestaciones de tipo social, de salud. Habló de la urgencia de legislar en materia de uso de fuerza, porque al final del día estas serían las únicas herramientas con las que cuenta el policía para combatir a la delincuencia de una manera segura y eficaz. Del criminólogo Martín Barrón podemos decir que hizo una crítica muy interesante a todo el sistema a nivel nacional, porque habló que es urgente estructurar un modelo de policía nacional. No tenemos tal modelo, sino una serie de modelos que han sido copiados en otros países, pero que no se adaptan a una realidad nacional. Vemos que este sistema cambia cada 6 años en lugar de ser una política de Estado. También hizo una crítica al tema de profesionalización, donde se forman policías al vapor, algunos de ellos con una academia de 4 meses, convirtiéndose ellos en carne de cañón para la delincuencia, cuando realmente lo fundamental es la formación, porque es lo que les va a dar a ellos todas las herramientas en su desempeño. Hablaba como mínimo 2 años que requiere de academia, más 1 año de práctica profesional. Hizo también otra crítica en cuanto a que no existe una estrategia en el tema de la delincuencia policial, sino que esta obedece más bien a necesidades del momento, donde se va haciendo un mecanismo como de apagar fuegos que van surgiendo, pero no hay una estrategia, no hay un trabajo realmente serio de inteligencia, no se conoce el ciclo de inteligencia, se recaban una serie de datos, pero no se hacen análisis profundos sobre la misma. Habló de la urgencia de que se establezcan políticas públicas transeccionales para el país, porque hablaba que situaciones que se dieron hace 26 años son recurrentes hoy en día y no se ha trabajado al respecto. También habló de que es importante que la academia sea más participativa en el tema de la política criminológica del país, porque si bien es cierto que la academia es participativa en la crítica, no lo es en el tema de la política pública. Realmente ellos podrían colaborar más en este sentido. Por último, pues señala Martín Barrón que la corrupción es un fenómeno estructural, realmente muy, muy grave, y que ataca y mina la confianza de toda la ciudadanía. También hizo un análisis sobre el tema de cómo en este país se ha vilipendiado a la policía municipal, en ese sentido, y que urgía recobrar esta confianza en la policía municipal, porque curiosamente señala que ni la policía federal ni las otras policías que tenemos se encuentran señaladas en la Constitución. En cambio sí la policía municipal, y realmente tendríamos que rescatar el tema del trabajo municipal. Por último, Javier Ávila Navarro habló de la importancia de que la policía debe tener garantías constitucionales. Se hizo un análisis sobre el 123 constitucional y hablaba, realmente Javier es un gran conocedor como policía y como estudioso de este tema, y realmente sí, ya lo señaló también el comisionado, no hay reinstalación, el tema de los salarios caídos, entonces se le exige cada vez más a la policía, pero no se les da certeza laboral, no se vigilan sus condiciones de vida, y esto es urgente, que la policía tenga todo lo necesario, desde salario digno, prestaciones de salud, vivienda. Eso fue un tema recurrente entre toda la mesa, ¿no? de la ausencia de todo lo que la policía necesita para trabajar de manera óptima. Javier dijo que la mejor manera de evitar la corrupción es a través de la rendición de cuentas, vincular a la policía con el tema de la investigación. Hizo un profundo análisis de los antecedentes de
de la policía en el país desde la época de Benito Juárez, como desde esa época se venía solapando la criminalidad porque hablaba que los policías les eran útiles al sistema, cómo se ha venido dando todo este binomio de corrupción e impunidad. Habló de la importancia también, no solo de la rendición de cuentas, sino de la tecnología, de la inteligencia, que últimamente está muy infravalorada la policía, tenemos que rescatarla. Y por último, habló que lo que realmente no queremos es una policía delincuente, queremos una policía de proximidad y cercana a la gente.